Corredor Deportivo Milenta Tejar. La resignificación del río Fucha mediante sistemas complementarios para la potencialización de una ciudad sustentable. Este proyecto se formula a partir de un concepto que estructurará la reflexión espacial a partir de tres aspectos. 1. Resignificar. Permite promover el reconocimiento de los sistemas hídricos, rescatando su carácter de ordenador territorial, reencontrando a sus habitantes con su entorno. 2. Recuperar. Se enfoca en los sistemas naturales estructurantes para generar una planificación urbana territorial en torno a estos sistemas. 3. Potenciar el lugar mediante actividades deportivas, de esparcimiento y ocio, actuando como catalizador entre el espacio público y el territorio urbano. Resignificar. Se emplea como forma de reubicar o reorientar el sentido de algo cuyo significado ha tomado nuevas características en un contexto determinado, incluso hasta fuera del mismo. La resignificación supone otorgar un valor o un sentido diferente a algo. Recuperar. Las interacciones del espacio verdes, sistemas de espacio público, el río y las interacciones sociales inclusivas. Potencializar. La estructura ecológica principal conectándola a la ciudad, mejorando la apropiación del espacio público, brindando nuevas oportunidades al comercio del sector. Localización. El proyecto se ubica en la zona residencial de Puente Aranda entre la avenida Carrera 68, la avenida Ferrocarril y el río Fucha, una zona estratégica de la ciudad, puesto que se considera una nueva centralidad del sistema transporte masivo de la capital. Además, limita con los barrios Villa Claudia, Villa Adriana, Galán, La Camelia, San Eusebio y Floresta Sur, que son uno de los nodos industriales y residenciales de la ciudad. Allí mismo se propone el Regiotram del Sur, la primera línea de metro y la troncal de Transmilenio de la avenida Carrera 68. A partir del análisis del lugar se identifican 5 problemáticas principales. La desarticulación, debido a la ruptura de la morfología urbana existente ocasionada por el estado actual del río Fucha y la avenida Ferrocarril. Inseguridad, que es la resultante de espacios muertos, no lugares, lugares peligrosos y no reconocidos por los habitantes. Déficit de equipamientos públicos. El área a intervenir carece de dotaciones destinadas al deporte y la recreación. Carencia de espacio público. La pieza urbana no cuenta con la estructura adecuada del espacio urbano, donde los habitantes pueden relacionarse con su territorio. Olvido y desconocimiento. Debido al estado actual del parque y el río Fucha, los habitantes del sector desapropian estos espacios ignorando estos sistemas hídricos y bióticos. Potencialidades del sector. El eje ecológico. A pesar del estado actual del río Fucha, este eje ecológico potencializa el hecho de una oferta ambiental importante para la localidad. Localización estratégica. Se articula directamente con las diversas centralidades del territorio y una conexión libre con el resto de la ciudad, gracias a su estructura socioeconómica, permite potencializar los usos dotacionales y comerciales. Implementación de estrategias. 1. Equipamientos. Se proponen equipamientos deportivos que generen la transformación urbana, creando una red de equipamientos que transformen la cultura urbana y el deporte. 2. Transporte ecológico. Mediante la propuesta de ejes de movilidad peatonal y biciusuarios que permitan la adaptación de vegetación que complementen la estructura ecológica principal. 3. Conexión, proponiendo espacios fluidos de interacción y conexión del entorno para la población. 4. Espacios flexibles, implementación de espacios de recreación y deporte y cultura que permitan a niños y adultos la participación de las diferentes actividades. 5. Renaturalización, revitalizando el corredor y su ecosistema mediante la propuesta de vegetación nativa. 6. Plazas temáticas, creando plazas o hitos de espacios abiertos y cerrados, de tal forma que se aproveche la ganancia solar y los vientos, creando confort térmico en cada uno de los lugares. Se propone el complejo acuático Milenta Tejar, el cual fomenta actividades deportivas con espacios para el desarrollo cultural que benefician a la comunidad residencial, los trabajadores de la zona y complementa el nodo de movilidad de la ciudad. 1. Implantación.
Este proyecto busca tejer el lugar, teniendo en cuenta que actualmente el estado del río Fucha rompe la morfología urbana y además busca articular y servir de transición con los sistemas masivos de transporte. Para esto se reconfigura el parque a partir de los ejes del trazado urbano, siguiendo el parámetro existente. En cuanto a los ejes de continuidad y permeabilidad del proyecto, se determina a partir de los bordes activos, que en este caso serán el contexto inmediato al proyecto y el borde del río, creando conexiones directas e indirectas con la pieza urbana y el proyecto arquitectónico. 2. Determinantes. La forma. Se conforma una figura base en relación con las necesidades espaciales del parque, que luego se procederá a modificar mediante operaciones espaciales. 3. En las operaciones formales, la sustracción de partes en la figura base permitirá facilitar la transición entre el proyecto y el corredor deportivo para luego fragmentar el triángulo original. Se consolida la forma final que dará continuidad en el perfil urbano, configurando una herramienta para garantizar la permeabilidad espacial a lo largo del recorrido. Una vez más se modificará la forma base, excavando el terreno para desarrollar actividades deportivas de manera subterránea, devolviendo al parque el área de disfrute de los usuarios. Las cubiertas también se transformarán convirtiéndolas en rampas transitables con espacios de vegetación para la contemplación y la recreación de los usuarios. Se busca que el edificio sea permeable y se genere continuidad en el espacio público, esto mediante la apertura del volumen en el centro, dándole la capacidad de ser atravesado sin alterar la estructura de su entorno, y mediante las cubiertas verdes que podrán recorrerse como una actividad adicional al parque. Se genera una aproximación principal en donde el primer recorrido se establece en relación con la ciudad de manera central al proyecto, con visuales hacia el paisaje urbano y natural. Este primer recorrido se repetirá en el nivel inferior, en donde se conectarán con circulaciones verticales que finalmente rematarán en las cubiertas. Este sistema de circulaciones genera una configuración que permitirá modular los espacios dentro de los volúmenes, en donde los tres volúmenes tendrán una conexión subterránea y exterior que relacionará directamente con el paisaje natural y urbano. El programa se inserta en medio de este triángulo base, en donde los espacios se ubican dentro de tres volúmenes que se relacionan con el entorno mediante las cubiertas y sus envolventes. El proyecto tiene dos paquetes programáticos, deportivo y administrativo, complementados por espacios comerciales, se distribuyen en estos volúmenes y se organizan de acuerdo con el grado jerárquico del uso que requieren. En la parte estructural se manejan tres unidades estructurales con sistema porticado en concreto, el cual permite las modulaciones de los espacios de manera subterránea, acompañándose por muros de contención. Se utilizan apoyos laterales en concreto y soportando las grandes cubiertas con cerchas en estructura metálica, lo que permitirá la elevación de las cubiertas con grandes luces para dar paso al desarrollo de las actividades en las piscinas en los niveles que se encuentran enterrados. En el edificio se propone una piel continua, la cual sea transparente, que acentúe la iluminación, permitiendo la entrada de luz controlada a los espacios de permanencia del proyecto, acompañándose de una serie de perforaciones en cubierta, generando diferentes sensaciones al recorrer el interior del edificio. De acuerdo con el estudio de iluminación, sombras y vientos del sector, se determinan las estrategias para alcanzar el confort al interior del proyecto, garantizar la ventilación cruzada, inyección de aires al proyecto, extracción de aires, envolventes que permitan la captación de iluminación suficiente para las áreas de trabajo y mantener temperaturas aceptables al interior del proyecto. Mediante la materialidad y el diseño del proyecto, se proponen fachadas dobles ventiladas que permitirán la inyección del aire frío al proyecto para garantizar el aire fresco. A su vez, estas mismas fachadas garantizarán una captación lumínica suficiente y acorde para los usuarios. La extracción de aires calientes se propone mediante una serie de lucernarios en cubierta, complementando las fachadas ventiladas, y el uso de materiales innovadores como la madera translúcida permitirán alcanzar el confort en la totalidad del proyecto. Rigiéndose bajo la norma de sismoresistencia, capítulo J&K, se clasifica la edificación como un grupo de reunión en el subgrupo L1, permitiendo determinar la carga de ocupación del proyecto, que en este caso serán 329 usuarios. Asimismo, se determinan las rutas de evacuación, la cantidad de salidas de evacuación, que serían 2 puntos de extracción, también la distancia mínima entre puntos de evacuación y los anchos de las puertas para evacuar en casos de emergencia. En conclusión, se logra crear un espacio que acoge y representa las necesidades de la población
y el sector de intervención. A partir de las operaciones formales y las relaciones espaciales, se articulan los diferentes nodos de la ciudad, generando un perfil urbano permeable, en donde se aprovechan los atributos de paisaje que ofrece el parque, creando experiencias que permiten a los usuarios la relación entre la ciudad, el edificio y el paisaje. Centro Deportivo de BMX y Skate, la dicotomía de liberar espacio en planta y permear a vacío apropiable. Proyecto arquitectónico que pretende potenciar las actividades deportivas, de educación y apropiación de espacio urbano. Este proyecto busca tejer el lugar, teniendo en cuenta que actualmente las manzanas tienen una morfología determinada en el trazado urbano, lo cual permite generar continuidad en cuanto al borde del río y los ejes principales, creados a partir de la morfología de la ciudad colindante, articulando un borde activo entre el barrio existente y el río Fucha. Actuando con relación al contexto y el barrio aledaño, creando un borde activo público-privado. De esta forma se generan los ejes principales con las que se actuarán en conjunto con el contexto y la estructura ecológica principal. Para la generación de la morfología principal se actúa sobre el volumen normativo como elemento organizador del espacio, al cual se le aplicarán las principales determinantes existentes en el sector, creando la demarcación principal de la morfología. Determinación morfológica a partir de ejes de la ciudad. A partir de la demarcación de las determinantes de la ciudad se generan las diferentes sustracciones de los elementos, conformando la forma principal del proyecto arquitectónico. Se busca que el edificio sea permeable, por esto se establece la liberación en planta a partir de la sustracción de primer nivel, creando el volumen principal de actuación y relación en altura con la ciudad. Para la adecuación del deporte se crean los espacios en niveles inferiores al nivel urbano. Para la transición entre la morfología urbana y el proyecto arquitectónico se adicionan conectores que funcionarán como puntos fijos. Como concepto principal se adopta la dicotomía, concepto que determina la contraposición de liberación en planta y espacio apropiable, creando un nodo de conexión con el río, el contexto y la zona urbana. El programa funcional se adecua a partir de niveles. En el nivel -7 metros se adecuan las zonas deportivas, la pista de BMX y skate, seguido la planta libre como eje conector del volumen. Continuando con el nivel superior se adecuan espacios deportivos, educativos y de ocios, y como composición de cubiertas se crean espacios transitables creando distintas visuales hacia el paisaje. Las circulaciones se componen de dos ejes principales. A partir de estos se generan los diferentes recorridos a lo largo y ancho del edificio, con visuales al espacio público y los espacios principales del proyecto. La estructura principal se analiza a partir de las diferentes fuerzas que deberá resistir el volumen arquitectónico. Para la concepción del mismo se adoptó la creación de un sistema porticado. Sistema conformado por muros de contención, de pantallas preexcavadas y sistemas de vigas y columnas metálicas. Para el análisis bioclimático se evaluaron las diferentes afectaciones ambientales del sector. Con base a estas se crean estrategias tales como implantación de barreras de viento. Como siguiente estrategia se adecuó el diseño lumínico, con base al estudio de iluminación y cumplimiento de luxes mínimos en cualquiera de los planos de trabajo, a partir de piel con control solar. Como siguiente estrategia se evalúa la calidad del aire. Se evalúan los flujos constantes de aire, sustituyendo el aire interior contaminado por aire nuevo. Para el confort higrotérmico se analiza la adecuación de espacios aislados, con extracción del aire sobrecalentado, evitando condensaciones y cambios bruscos de temperatura al interior. Para la validación de la seguridad humana dentro del edificio, se evalúa el cumplimiento de título JK, el cual cataloga el edificio, dándonos las diferentes determinantes de la necesidad de un núcleo de evacuación protegido, la cantidad mínima de rutas de evacuación y la caracterización de los recorridos de extracción del edificio. La intervención arquitectónica es el resultado de la valoración de las características específicas del sector y su función en el territorio, teniendo como propósito generar y mejorar espacios funcionales al interior de la ciudad. Se busca la conexión con el deporte y las actividades sociales de inclusión,
mejorando la conexión con la estructura ecológica principal y sus barrios colindantes.